más la invasión minera en nuestro territorio. Estos decretos nos hace retraso de nuestro proyecto de tenencia de tierra, tener titularidad colectivo. El pueblo Yecuana y Sanema hemos luchado más de 20 años para lograr la titularidad colectiva. Viene desde el año 96 hasta presente fecha. Hemos cumplido lo que dice la Constitución, lo que dice Ley Orgánica Pueblos Indígenas. Señoras ministras, como es una oportunidad que necesitamos ayuda pues de parte suya, porque el pueblo Yecuana y Sanema ha presentado expediente de demarcación de tierra. Hasta ahora no tenemos la respuesta correcta, va o no. Entonces viene ahora invasión hacia pueblos indígenas Yecuana y Sanema. Eso no puede ser. ¿Cómo es el asunto entonces? Eso hace retraso para nosotros. Así que el pueblo Yecuana lo rechaza eso. El gobierno decreta otro decreto que es harto minero. Entonces la esperanza que el pueblo Yecuana tiene recibir título de territorio, entonces con ese proyecto, con ese decreto, se retrocede esa esperanza que tenemos. Porque ya el gobierno no está pensando de entregar títulos de tierra, sino que están con ese decreto, ya con ese proyecto nuevo, con nueva visión del gobierno que quiere ejecutar un proyecto que también, yo creo que todo pueblo Yecuana y Sanema, si ese tipo de proyectos se ejecutara con ese decreto, porque ya por lo menos ya el gobierno violó eso, no consultó pues. Aquí dice en la ley de órganos de pueblos indígenas, para poder ejecutar y hacer un proyecto en una comunidad, en un territorio, primero hay que darle consultas para ver si se puede o no se puede. Pero ya el proyecto existe. O sea que ya el gobierno está violando ese artículo. Ya está violado, porque no consultó pues. Entonces, ¿cómo queda ese decreto? ¿Cómo queda ese artículo que está aquí? Que es un sagrado, es una ley orgánica de pueblos indígenas. ¿Ah? Entonces, eso es lo que veo. Bueno, yo creo que aquí, para que también anoten ahí, que los pueblos Yecuana y Sanema totalmente rechazamos ese proyecto y decreto de arco minero aquí, en esta zona. Mientras que el gobierno nos dé el título territorio de los pueblos Yecuana y Sanema, vamos hasta aquí parados, como estamos, rechazando ese tipo de proyectos. Ya los indígenas están grandes ya. Ese era hace 20 años, 40 años que los indígenas estaban chiquiticos así. Entonces que imponía, que los dominaban, que no, ahorita no. Ahorita existe la igualdad, hay leyes para tener igualdad y para consultar y para poder sentarnos y para discutir. No así, todavía existe, ¿cómo se llama? La discriminación. Todavía existe. Todavía estamos en tiempo de colonización. Me siento así, pues. Nos sentimos así. Porque, bueno, lo que estamos aquí, los pueblos que han vivido tantos años aquí, bueno, todavía seguimos. Vamos a luchar con el gobierno o sin el gobierno. Eso es esa es la lucha de nosotros. Con el título o sin título. Esa es la lucha de nosotros. Porque todavía sentimos que nosotros tenemos armonía y la unión de los pueblos indígenas y de sentir que nos identificamos con nuestra identidad cultural. Con eso, bueno, con ese decreto sí nos van a matar la identidad cultural.
va a venir desorganización, va a venir migración, va a venir de todo tipo de enfermedad. Es el que el gobierno quiere a las comunidades indígenas.